Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Vamos a buscar el Salmo capítulo 1 y vamos a tomar esa porción de las Escrituras del 1 al 3. Salmo 1. Vamos a empezar esta hermosa celebración. Deleite en su palabra. A mí me han asignado lo que es el tema de todas las conferencias. Deleite en su palabra. Ese es el lema de esta gran celebración. Queremos deleitarnos y queremos seguir deleitándonos como lo hemos venido haciendo durante 15 años. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos prepare, tanto al expositor como a usted y a mí, que vamos a escuchar juntos la palabra de nuestro Dios. Padre, gracias. A ti la honra y la gloria, Señor. Hoy podemos cantar con mis hermanos y hermanas, Señor, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tú nos has sostenido, Señor, y queremos honrarte. Queremos glorificarte, Señor, recordándonos que es tu palabra la que nos alienta. Tu palabra es la que nos da vida. Tu palabra es, Señor, la que cambia nuestras vidas. Y queremos, Señor, seguir proclamando tu palabra. Queremos seguir deleitándonos en tu palabra. Ayúdanos, cambia nuestros corazones. Llénanos, Señor, de gozo, de alegría. Que podamos, Padre amado, ir por las calles llevando estas buenas nuevas de salvación, proclamando este glorioso evangelio a todos aquellos, Señor, que todavía no tienen esperanza. Gracias, Señor, muchas gracias por estos 15 años. A ti la honra y la gloria, Señor. Glorifícate, Padre, glorifícate. A Cristo damos honor. Gracias, Espíritu Santo, por sostenernos. Gracias. Te pedimos que prepare nuestro corazón para recibir esta palabra en esta ocasión. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Así dice el Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Deleite en su palabra. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, amigas y amigos, se describe como leche. Pedro dice que decíamos la palabra de nuestro Dios como niño. Como el niño recién nacido desea la leche. Pedro nos dice que la palabra de Dios es vital, nos nutre, nos da todo lo que necesitamos. También la palabra de nuestro Dios se describe como pan, como miel, como agua, como fuego, como martillo, como espada, como viva, eficaz, luz, espíritu. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, es el pensamiento de Dios. Decían los reformadores en el pasado, hace 500 años, que la palabra de Dios no es antigua,
no es moderna, sino que es eterna. Si hay algo, hermanas y hermanos, que necesitamos recordarnos en estos 15 aniversarios es lo que nos ha sostenido, lo que nos ha apasionado. Por eso tuvimos a bien registrar esta iglesia como tabernáculo. Tabernáculo quiere decir el punto de encuentro entre Dios y usted, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y luego bíblico, porque queríamos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón que estas reuniones tienen como propósito de abrir las Escrituras, degustar las Escrituras. Venimos para estudiar las Escrituras. Y luego seguidores de Jesús, porque somos discípulos de Cristo, somos estudiantes, somos aprendiz. Y Cristo es la cabeza de esta iglesia. Por esa razón nos llamamos seguidores de Jesús. Somos una iglesia reformada porque creemos que necesitamos estarnos reformando continuamente en la palabra de nuestro Dios. Y podemos, hermanas y hermanos, dar testimonio este día, decir que la palabra de Dios tiene ese poder, es poderosa para dar vida. Nosotros hemos visto los testimonios de cómo hombres y mujeres se han convertido, cómo familias se han restaurado y cómo seguimos transformándonos a través de la palabra de nuestro Dios. El Salmo 1, hermanas y hermanos, nos dice que dichoso el hombre que se deleita en su Dios. El Salmo comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, la palabra en el hebreo es ser, felicidad, dichoso, bendecido, doblemente feliz. Feliz el varón que no ha tomado consejo de los malos, de los pecadores, que no han dado en consejo de malos. Es decir, que este hombre que nos describe el Salmo 1 no es alguien que se ha dejado llevar por las influencias de los incrédulos, como lo habla el Proverbio 1, versículo 1 en adelante, donde este padre, si quiere ir conmigo para que usted tenga una idea de lo que habla el Salmo 1, versículo 1, Proverbios 1, versículo 10, este padre le dice a su hijo lo siguiente: hijo mío, Proverbios 1, 10, si los pecadores te quisieren engañar, no consistas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una voz. Versículo 15, una vez más vuelve a decir: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El Salmo 1, versículo 1 nos dice de este varón que es dichoso porque no se deja llevar por los malos consejeros. Así que, hermanas y hermanos, hay bendición cuando nosotros nos deleitamos en Dios, cuando nos deleitamos en su palabra. El pueblo de Israel es llamado bienaventurado en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Dice Deuteronomio 33, 29,
Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. La reina de Saba dijo que los siervos de Salomón eran bienaventurados porque tenían la dicha de escuchar la sabiduría de aquel hombre continuamente en su casa. Dice Primera de Reyes 10:8, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyendo tu sabiduría. Ve, hermanas y hermanos, la bendición que esta mujer elogia a los siervos de Salomón, a esos hombres. Imagínense que escuchaban la sabiduría de un hombre finito mortal. Y esta mujer dice, estos hombres son bienaventurados. ¿Cuánto más nosotros cuando escuchamos la palabra? Claro que Salomón, también el Espíritu Santo lo usó para escribir proverbios. Un hombre que Dios le concedió esa sabiduría que pidió. Pero Jesús, hablando de Salomón, él dijo que él es mayor que Salomón. Él es más grande que Salomón. Sin embargo, cuando Jesús estuvo en la tierra, los judíos no se percataron de la magnitud, de la grandeza de Jesús. Y no solamente los judíos, hermanas y hermanos, le pasa eso de no gustar acerca de lo que Jesús enseña, sino es parte de nuestra naturaleza. Han pasado más de 2000 años, pero el hombre y la mujer sigue esclavizado a su pecado y por esa razón le cuesta deleitarse en su Dios. No puede ver la gloria de Dios, no puede ver la magnitud de este Dios todopoderoso por su condición pecaminosa. El Salmo 1, hermanas y hermanos, se cree que es un salmo post-exílico. Eso quiere decir que es un salmo cuando después de Judá regresó de Babilonia. Los salmos se escribieron 1000 años a 500 años antes de Cristo, y algunos salmos se escribieron en esos tiempos cuando el pueblo de Israel estaba una vez más reconciliándose con nuestro Dios. Y la historia nos dice que Israel y Judá habían sufrido mucho por causa de su rebeldía. Isaías capítulo 5, versículo 13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Algunos profetas mayores y menores habían llamado al pueblo a que se arrepintieran de sus pecados antes de que fueran enviados a Babilonia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a Isaías profetizó antes de que el pueblo fuera disciplinado. Isaías 1:18, Dios le dice al pueblo que se ponga a cuenta, que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan al Señor, pero el pueblo no quiso. Un profeta menor como lo fue Oseas, capítulo 12, versículo 1, Dios le dice al pueblo que se vuelvan, que dejen su rebeldía, que se vuelvan de sus pecados a Dios, que abandonen ese camino de desobediencia, pero el pueblo no quiso. Jeremías, capítulo 25, versículo 11, Dios revela cuántos años Judá, por su pecado, por su rebeldía, iban a estar en Babilonia, 70 años. Y se cumplió. Nabucodonosor sitió a Judá. Los caldeos y se llevaron a Judá. Ya la parte norte de Israel había sido esparcida por toda Siria. Y solamente quedó Judá, 100 años. Todavía Dios tuvo misericordia de este remanente, pero ellos no se percataron.
Y Dios mandó un profeta, mandó otro profeta y los llamó y no respondieron. Y Jeremías en cierta ocasión les dijo: paraos en los caminos y preguntad cuál era la senda de nuestros antepasados y andad por ella. Y ellos respondieron: no andaremos. Imagínense, hermanas y hermanos, qué terrible es. En otra parte de Jeremías, Dios le dice: escuchen la palabra de Dios, y ellos: no la escucharemos. Uno mira la historia de Israel y uno se sorprende y dice: caramba. Y nosotros también bregamos con nuestra rebeldía. Es una lucha día a día, porque Dios nos llama a que nosotros nos mantengamos cerca de Él, porque separados de Él, separados de Jesús, nada podemos hacer. Y separados de Dios, pues no podemos crecer. Separados de la palabra de Dios, no podemos glorificar a Dios, ni nos podemos deleitar en Dios. Y por eso Dios está llamándonos. ¿Cuántas personas, hermanas y hermanos, a través de estos 15 años nosotros no hemos visto? Y lo decimos con tristeza. ¿Cuántas personas no han entrado por esa puerta y estuvieron con nosotros algunas semanas, otros estuvieron meses, algunos lograron estar años? Podríamos preguntarnos: ¿dónde está el problema? ¿El problema está en la iglesia o está en cada uno de nosotros? ¿El problema está en Dios, está en su palabra o en quién está? Bueno, el problema, hermanas y hermanos, es individual, está en cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos mantenemos con la mirada en las Escrituras, no limitándonos solamente a escucharla aquí los domingos, los martes y los viernes, sino gustar de ella, leerla frecuentemente en casa, meditar en la palabra de nuestro Dios, nuestras vidas van a ser estables y vamos a crecer. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Judá fue llevado cautivo. Gloria a Dios, que Dios es misericordioso. En Jeremías 29:10 Dios revela también que los iba a sacar, que los iba a liberar después de 70 años. Pero iban a ser 70 años de disciplina. Y se cumple, como la Biblia dice, que Dios al que ama lo corrige con amor. Ya no viene Dios con su ira, como viene con el impío, el incrédulo, viene con juicio, viene con justicia, viene a aplicarle su justicia. Pero cuando viene a nosotros, Él viene con amor, Él viene a corregirnos. Y claro, que Él permite a veces aflicciones para llamar la atención, porque es el dolor, es la aflicción muchas veces la que nos hace reaccionar. Cuando lo sentimos en carne propia. Entonces este pueblo volvió, y el salmista en el Salmo 1, él está recordándole al pueblo, está diciendo de que hay que cuidarse, de que no hay que dejarse llevar por aquellos malos consejeros, sino que hay que mantenerse en la palabra de Dios. Y en el versículo 2 habla acerca de lo que el pueblo debía de hacer si quería evitar otra vez ser disciplinado. Y aquí es donde viene el deleite en su palabra. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, somos preservados de nuestro propio pecado. El pecado está ahí como la maleza, como la mala hierba. Usted ve, estamos nosotros ya en primavera. Pero a veces aquí pues somos sorprendidos por algunas nevadas en tiempo de primavera, como lo pasó esta semana. Pero ve usted cómo ya la hierba está comenzando a ponerse verde, los árboles van a comenzar a echar sus hojas y ya están saliendo las flores. Va a salir la maleza, pero nadie la ha plantado y nadie la quiere en su jardín, es cierto. Pero juntamente con las flores viene la mala hierba.
Entonces, así de esa misma manera, hermanas y hermanos, es el pecado. Mientras nosotros estemos en este cuerpo frágil, el pecado está ahí. Es cierto que ya el pecado ya nos enseñorea de nosotros, ya no nos deleita el pecado, ya no nos gusta el pecado, pero el pecado nos acecha, allí está. Y no lo podemos nosotros subestimar, porque cuando lo subestimamos, pega el zarpazo como un animal, como un tigre, como un león a su presa y nos atrapa. Claro que ya no nos puede destruir, porque Cristo ya pagó por el pecado de nosotros, pecados pasados, presentes y futuros. Pero si nosotros nos dormimos en los laureles, las grandes consecuencias que vienen por nuestra rebeldía o por no ponerle atención al pecado es terrible, incluida hasta la muerte física puede venir ahí como disciplina de parte de nuestro Dios. Pero todo eso obra para bien. Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Es decir, que cuando nosotros nos desviamos, cuando no nos deleitamos en la palabra de nuestro Dios y le damos rienda suelta a nuestros pecados, entonces si somos hijos de Dios, está garantizada la disciplina. Dios nos va a traer. No vamos a andar por ahí tanto tiempo. De una forma o de otra, Él nos va a traer porque pagó un alto precio. Nosotros, los hijos de Dios, valemos la sangre de Cristo. Entonces, estamos viendo un salmo que nos habla acerca de un pueblo que había vuelto, que había pasado por calamidad 70 años, pero se le advierte, se le dice que la mejor forma de evitar seguir en esa situación es deleitarse en el Señor, meterse con Dios. Y aquí viene el versículo 2 que dice el Salmo 1: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa la palabra delicia? Bueno, el diccionario en español dice que es placer del ánimo y de los sentidos. Y la palabra que aparece aquí en hebreo, que dice que es su delicia, es la palabra jefet, placer, deseo, cosa valiosa, dice que significa complacencia, estar contento, deseable. Es un deseo, es estimar, es un gusto. Es querer, hermanas, hermanos, cuando hablamos del deleite en su palabra, es que debe de ver ese deseo de no que sea una carga el congregarse, de que no sea un tormento el leer la Biblia, sino debe ser un deseo, porque me gusta la palabra. Es maravilloso esto, deleite en su palabra. Quizás usted no ha llegado todavía ahí, no ha gustado, no ha sentido eso que hace la palabra, pero mi intención es motivarle. Nosotros llevamos 15 años, la iglesia abrió con las escrituras, comenzamos a estudiar la carta a los romanos y no hemos parado. Ahí estamos. Puedo decir que es esto lo que nos ha sostenido, el deleite en su palabra. Nos gusta su palabra. Hermanas y hermanos, el salmista nos habla de un varón que se deleita en la palabra de Dios. Es un varón que es bienaventurado porque se deleita en Dios, pero también este hombre se deleita, gusta de la palabra de Dios. Salmo 1:2, sino que en la ley, la palabra Torah, que aparece aquí, nomos en el griego, son las instrucciones de Dios. La Torah, las instrucciones de Dios, los estatutos, los decretos de Dios, los preceptos de Dios, para aquel hombre y aquella mujer que cree en Él, en la ley de Dios,
en toda la palabra del Génesis al Apocalipsis, tenemos las instrucciones de Dios para toda la humanidad, porque esto no se limita. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, no es solamente para los judíos. Gracias a Dios, los judíos tuvieron ese gran privilegio que a ellos se les dio la palabra y ellos la tenían que compartir a toda la humanidad. Hoy nosotros que no somos judíos de cultura, se nos ha sido dada la palabra, somos el pueblo de Dios, pero no se limita a nosotros, sino es para que nosotros gustemos de la palabra y la compartamos con otros. Por eso debemos de deleitarnos, la palabra debe de gustarnos. El deleite en la palabra de Dios nos hace sentirla dulce. Según el salmista, la ley de Jehová es dulce. Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. Imagínense cómo la describe el salmista. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tus mandamientos, de tus instrucciones he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Hermanas y hermanos, el deleite en la palabra de Dios nos hace amarla. Salmo 119, versículo 140, el salmista nos dice de cómo él amaba la palabra de Dios. Sumamente pura es tu palabra. Y me impresiona esta parte que dice: y la ama tu siervo. Ve, cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando gustamos la palabra de Dios, la sentimos dulce, más que la miel. Y me dice: ¿qué la pone más que la miel? Sí. Lo que hace la palabra de Dios, que trae esa dulzura a nuestra alma, a nuestro ser que está lleno, atacado por la amargura, por los sinsabores de la vida. La palabra es la que nos da gusto. Miremos algunos beneficios en forma de aplicación cuando nos deleitamos en la palabra de Dios. Versículo 3 del Salmo 1. El salmista aquí pasa del deleite en la palabra de Dios, del gustar de la palabra de Dios, a los beneficios, los frutos que obtenemos. Y dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mira la metáfora que usa el salmista. Un árbol, el hombre y la mujer que se deleita en la palabra de Dios día y de noche, medita en ella, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y luego sigue diciendo que da su fruto en su tiempo. Es decir, que cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando meditamos en las Escrituras, cuando nos exponemos a las Escrituras, tarde o temprano, hermanas y hermanos, vamos a dar frutos. Por eso mi recomendación siempre ha sido para toda persona, para las personas adictas al licor, a la droga, para los homosexuales, para las lesbianas, para los mentirosos, para todo pecador, es asistir a escuchar la palabra de Dios. Siempre le digo a cualquier persona que me dice: no, pero es que yo jamás voy a cambiar. A mí me gusta la cerveza, a mí me gusta la marihuana, a mí me gusta el sexo ilícito, a mí me gusta esto, a mí me gusta y un montón. Yo le digo: para Dios no hay nada imposible. Solo asistí a un lugar, no tienes que hacer nada. Solo siéntate en la última banca, escucha la palabra de Dios y deja que Dios obre. Eso es todo lo que tenés que hacer. Hermanas y hermanos, si tan solo tomáramos ese consejo, y yo lo he visto en personas cómo han salido adelante, cómo sus vidas han sido transformadas. Porque la palabra de Dios es poderosa. Aquí lo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Eso quiere decir que cuando viene la tempestad, cuando viene la enfermedad, no va a sacudir el árbol. Probablemente los otros árboles que están al entorno, que no tienen sus raíces cerca de las corrientes de aguas, que aquí metafóricamente está hablando que las raíces de este árbol están ancladas en la palabra de Dios.
Es decir, que nuestro espíritu, nuestro fundamento, nuestras convicciones, nuestros principios están arraigados en la palabra de nuestro Dios. Cuando vienen los problemas, que similar a los demás, nosotros seguimos en pie todavía. ¿Cuántos de aquí no nos hemos enfermado? ¿Cuántos de aquí no estamos peleando una buena batalla difícil con quizás financiera, con la salud, con alguna situación? Pero aquí estamos. Mira, hemos sentido que casi nos caemos, sí, quizás algún problema nos ha tumbado, pero como la palmera nos hemos vuelto a levantar porque nuestras raíces están en la palabra de nuestro Dios. No es que estamos aquí en pie después de 15 años porque seamos los súper espirituales, sino porque aquí está la promesa. Y ahí vamos a seguir, no queremos movernos de estas fuentes, de estas corrientes de agua. Y termina diciendo el versículo 3, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Porque cuando estamos anclados en la palabra de Dios, cuando la palabra de nuestro Dios es nuestro respirar, es el pan de cada día, es el agua, es el alimento que consumimos. Y claro, estamos sumisos a nuestro Dios, lo tomamos en cuenta, toda decisión que tomamos, nuestro Dios nos ayuda. A pesar de que algunas veces hayan fracaso, pero el fracaso no lo va a usted a deprimir ni lo va a destruir, sino al contrario, lo hace que se levante y vuelva a intentarlo de vuelta. Hermanas y hermanos, los frutos de deleitarse en la palabra de nuestro Dios son positivos. Mire lo que dice Job capítulo 14 versículo 9. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mire esta metáfora. Al percibir el agua reverdecerá. ¿Qué quiere decir esto? Al percibir la palabra de Dios, voy a fortalecerme, voy a estar frondoso, dando frutos. ¿Y cuáles son esos frutos, pastor? Bueno, número uno, el primer fruto del Espíritu es el amor. El amor a Dios, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la misericordia, la fe. Esos son los frutos que comenzamos nosotros a dar, porque el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y es la palabra la que usa el Espíritu Santo para transformar nuestra vida. Pero cuando nosotros, hermanas y hermanos, no estamos en la palabra de Dios, cualquier cosa nos incomoda. Un comentario, una corrección, una llamada de atención, nos resentimos. Y la palabra de Dios, cuando la comemos todos los días, nosotros maduramos, crecemos, no nos quedamos niños. La palabra de nuestro Dios es agua que alimenta el alma. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos alimenta como el agua. El deleite en su palabra nos hace confiar más en nuestro Dios. Incrementa nuestra fe. Jeremías capítulo 17 versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Ve, cuando nosotros estamos deleitándonos en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, cuando la escuchamos la palabra de Dios, y cuando luchamos por obedecer la palabra de Dios, somos benditos porque confiamos en nuestro Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y luego viene la metáfora del Salmo 1, versículo 3. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Nosotros podríamos decir que estamos en años de sequía.
espiritualmente. Acabamos de pasar una pandemia que ha sacudido los cimientos de la iglesia. Y estamos ahí. Y podemos decir que lo que Jeremías estaba diciendo en Jeremías 17, 7 y 8 es verdad. Que tiempo de sequía, metafóricamente, se han secado muchas personas porque sus raíces no estaban ancladas en la palabra de nuestro Dios. ¿Acaso no hay hombres y mujeres que han tenido problemas quizás más grandes que los hermanos, que una pequeña situación los tumbó? ¿Un divorcio? Preguntamos nosotros, ¿podría un divorcio tumbar a un verdadero cristiano? No, es cierto, va a tener que batallar, va a tener que llevar, nadie quiere divorciarse, los cristianos oramos para que Dios preserve nuestro hogar, pero es doloroso una separación. Pero ¿cuántos matrimonios, cuántos hombres no se han desbaratado? ¿Cuántos jóvenes por el que se ha cortado una relación de noviazgo? ¿Cuántos no han dejado a Dios por el sexo? ¿Qué tan fuerte era? Sin embargo, nosotros miramos hombres como David, que no solamente cometió adulterio, sino que cometió asesinato, mintió, engañó a Urías, pero perseveró, pero se mantuvo. Y ahí está, porque este hombre se deleitaba en la palabra de Dios. Él fue disciplinado, fue corregido, pero los problemas no lo tumbaron, porque ¿dónde estaba su fortaleza? En la palabra de Dios. Él falló para que nosotros no adoremos a ningún hombre. Abraham falló, Salomón falló, Pedro falló, Pablo falló. Todos los hombres le han fallado a Dios y todos ellos gozaron de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, terminaron sus carreras y no fueron salvos por obras, fueron salvos por gracia, por la gracia de nuestro Dios, al igual que nosotros. Pero ellos, hermanas y hermanos, nos han marcado el camino y nos han dejado un legado, que ellos se sostuvieron en la palabra de Dios. Ellos echaron raíces en la palabra de Dios y por esa razón es que terminaron su carrera. Y Pablo terminó diciendo: he acabado la carrera, he guardado mi fe. Pérdidas materiales, la pérdida de un ser querido. Sí, viene la tristeza, viene el luto, pero son momentos de prueba. La humillación de alguien, el quedarse sin trabajo, una deuda, todas esas cosas forjan nuestro carácter, nos prueban. El fracaso en un negocio, una enfermedad. Y una enfermedad nos sacude, nos hace temblar, lloramos, gemimos. Pero esa enfermedad nos hace clamar a nuestro Dios, pedir su misericordia. Pero si estamos anclados en la palabra de Dios, si nos deleitamos en la palabra de Dios, Dios trae ese bálsamo, trae esa calma a nuestra angustia. La palabra de Dios trae ese consuelo en esos momentos de aflicción. Este es el cristianismo, hermanas y hermanos. En estos 15 años nosotros no podemos decir: nada ha pasado. No, hemos tenido batallas difíciles. Hemos sentido que la iglesia se despedazaba y se destruía y se terminaba. Pero hoy podemos decir: no fue con nuestras fuerzas, fue Dios. Porque la iglesia es de Dios. Nosotros solo somos siervos de Cristo. Así que hay grandes beneficios, los frutos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ezequiel 17:8 dice: en un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que diese, hiciese ramas y diese fruto,
y para que fuese vid robusta. Salmo 92, versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera. Vea esto, hermanos. El justo, ahí estamos nosotros, somos los que hemos sido justificados, tanto en el Antiguo Testamento. Toda persona que confiaba en la venida del Mesías era justificada. Y ahí estamos nosotros, el justo. Y vuelve el salmista a usar la metáfora de una palmera. Florecerá como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Dónde florecerán? Yo no voy a callar, yo siempre voy a seguir diciendo que cuando nos apartamos de nuestro Dios, cuando colapsamos espiritualmente, es porque nos hemos desconectado de la palabra de Dios, de la oración, de la intimidad con Dios. No se lo deseo a nadie. Vivir una vida apartado de Dios es la vida más horrible, más espantosa después de haberle conocido. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar? Porque uno debe de ver a los demás que se han apartado y debemos de orar porque solo Dios es el único. Criticándolo no hacemos nada. Yo le menciono a usted porque usted ha de conocer a amigos, familiares que usted dice, bueno, pero era mi líder en la célula, era el que predicaba. ¿Y qué le pasó? Pastores que caen. Bueno, porque en algún momento se desconectaron, toleraron el pecado y no tomaron la palabra de Dios en serio, porque nosotros podemos ser oidores olvidadizos. El punto es que el deleite en la palabra hace eso, que cuando gusta en mí, penetra en mí, entonces esa palabra va a dar frutos en mí. Me va a llevar a una intimidad con mi Dios, me va a llevar a un amor con mi Dios, que yo no quiero estar separado, pero le fallo, sí, no soy perfecto. Pero cuando le fallo, yo en el lugar donde yo no quiero estar es afuera, yo quiero estar con Él. Cuando yo le fallo y siento el Espíritu Santo que me redarguye, yo quiero correr a los brazos de papá. Porque es ahí donde, como dice el salmista, solo ahí donde está quieta mi alma. Ya para concluir, cuando nos deleitamos en la palabra de nuestro Dios, hermanas y hermanos, nos deleitamos en Jesús. Cuando nos deleitamos en la palabra de nuestro Dios, nos deleitamos en Jesús. Mire lo que dice Lucas, corre conmigo rápido, el tiempo se ha terminado. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Dicen estos hombres que iban camino a Emaú, después de la resurrección de Cristo, que Jesús comenzó a hablarles desde el Pentateuco, desde Moisés, desde Génesis, y por todos los profetas, por todos los salmos, por todo el Antiguo Testamento, acerca de la venida de la palabra revelada, dada, que Cristo iba a venir. Y ellos dicen que sus corazones ardían cuando Cristo les exponía la palabra. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanas y hermanos, Jesús nos da vida y la palabra de Dios nos da vida. En conclusión, la palabra de Dios es el mismo Jesús que se hizo carne. Cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, nos estamos deleitando en el mismo Jesús. Cuando yo no me deleito en la palabra de Dios, no me deleito en Jesús. Cuando yo no amo la palabra de Dios, no amo a Jesús. Pero cuando yo amo a Jesús, amo la palabra de Dios. Va conectado. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Para que usted vea cómo este verbo, el logos de la palabra, se hizo carne. La palabra que Dios habló en Génesis, esa palabra se hizo humana. Para que vea usted la magnitud de la palabra de nuestro Dios. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios.
y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, dice aquí. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra que nosotros vemos en el Salmo 1, versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. En el pasado, en el Antiguo Testamento, los hombres que se deleitaban en la palabra de Dios, era el mismo deleite en el mismo Jesús. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Jesús no guste? ¿Cómo es posible que Jesús no sea un deleite? ¿Cómo es posible que no me guste escuchar el dulce nombre de Jesús? ¿Cuál podría ser la causa por la cual no me deleito en Jesús, no me deleito en su palabra? Bueno, número uno, en mi naturaleza pecaminosa. Número dos, puede ser la influencia. Cuando hablo de influencia, puede ser aquello con lo que me saturo todos los días. Pues usted se satura con música no cristiana, se satura con películas, con videos de TikTok, YouTube, y no en la palabra de Dios. Es obvio. Por ejemplo, un ejemplo: si el domingo, que es el día de resurrección, que venimos a celebrar la victoria más grande, a usted le cuesta deleitarse en el Señor el domingo, entonces hay que examinar por qué me cuesta. Examine qué es lo que hace el sábado, en la tarde, en la noche. Porque si oráramos en la tarde el sábado, meditáramos en la palabra, si le pidiéramos al Señor, le aseguro que a las 6 de la mañana el domingo no nos aguantamos por llegar al templo. Pero si yo el sábado me quedo viendo unas 3 películas o viendo un buen partido de fútbol y después sigo viendo los comentarios, a ver qué de las jugadas y todo después que pasó el partido de fútbol, es obvio, ¿cómo voy a sentir ganas de venir el domingo a la iglesia si mi naturaleza estuvo siendo fortalecida? Y aquí está, hermanas y hermanos, el meollo. No puede haber deleite, porque si hay deleite en mi Dios, eso quiere decir que me gusta todo lo de Dios. Me gustan estas reuniones porque se alaba a Dios. Venimos aquí. No es un ritual. No es una costumbre. No es algo mecánico, sino es algo que me apasiona, me hace falta, lo pido, lo deseo. Y no dejo de darle gracias a Dios por el templo, la iglesia local, porque es un medio de gracia que Dios ha dado al cristiano para que se fortalezca. Jesús es la palabra que da vida. Me impresiona a mí lo que Pedro dice ya. Cuando ellos están afligidos en Juan 6, se fue una gran cantidad de personas. Entonces Jesús, al ver los discípulos que estaban afligidos, les dice: ¿ustedes también quieren irse como se fueron los que andaban por los peces y los panes? Es impactante lo que Pedro le dice en el versículo 68. Jesús había dicho que su palabra es espíritu, su palabra es la que da vida. La carne de nada aprovecha. Entonces su palabra da vida. Cuando yo me expongo a oír la palabra del Señor, me da vida. Cuando yo escucho una prédica, me estoy retroalimentando. Hoy también los medios de comunicación, como lo son las redes sociales, hay videos, hay buenas enseñanzas, hay meditación en la palabra de Dios, hay buenos estudios, nos podemos nutrir. Mire esta palabra, lo que dice Juan 6, 68.
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanas y hermanos, el deleite en su palabra debe de ser como el aire que respiramos, una necesidad. Pero debe de ser un gustar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué va a pasar si me gusta la palabra de Dios? Bueno, habrá una transformación, su fe va a crecer, su adoración va a crecer, todo su entorno va a mejorar, porque su deleite también le va a traer gozo, y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces va a traer alegría, pero hay problemas, sí hay problemas, pero este deleite, hermanas y hermanos, le va a traer una alegría, un gozo que el dinero, ni la fama, ni el sexo, ni nada, ni el oro, ni la plata, nada de eso lo puede traer. Solamente la palabra de Dios puede darnos ese gozo cuando nos deleitamos en la palabra de nuestro Dios. Deleitarse en la palabra de Dios es deleitarse en Cristo Jesús. Cuando nosotros no nos deleitamos en la palabra de Dios, no nos deleitamos en Jesús. Que Dios nos ayude a que sigamos cumpliendo muchos años y que Dios nos dé el deleite en su palabra. ¿Lo creemos? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.